Pasión de Santa Cristina. Así la tradición nos ha transmitido la legendaria historia de la Pasión de Santa Cristina. Vivía en Etruria, a orillas del lago de Bolsena, una niña de 11 años llamada Cristina, hija de Urbano, Magister Militum, y de una mujer de sangre romana perteneciente a la gens Anicia. Deseando permanecer virgen, la muchacha fue encerrada por su padre en una torre junto con 12 doncellas, rodeada de toda clase de riquezas y protegida por preciosas estatuas de ídolos. Cristina, en lugar de ofrecer incienso en los altares de los ídolos, lo colocó en una ventana orientada al este y, contemplando las bellezas de la creación, oró al Dios verdadero. Una tarde, la bienaventurada Cristina agarró las estatuas de Júpiter, Apolo y Venus, y atando la faja que le rodeaba la cintura a la ventana, descendió de la torre. Destruyó las estatuas de los ídolos y entregó los preciosos fragmentos a los pobres, así como la ropa que la cubría. Tal comportamiento desconcertó a las 12 doncellas que no podían comprender el gesto de caridad de la muchacha, quien, regresando a la torre, les enseñó las verdades del Evangelio. El padre Urbano, entrando en la torre y viendo que las estatuas de los ídolos ya no estaban colocadas en sus altares, interrogó a su hija y, habiendo descubierto su fe, trató de recuperar la posesión de la muchacha mostrándole su afecto paternal, su dolor y su decepción por haber puesto mal en ella tantas esperanzas. Cristina comprendía las emociones contradictorias que perturbaban profundamente el corazón de su padre, comprendía su dolor, pero su amor a Cristo iba más allá de cualquier afecto terrenal. Nos encontramos a principios del siglo IV, y en el mundo romano se estaba librando una de las persecuciones más sangrientas contra los cristianos. Urbano, además de padre, representaba el poder establecido de un imperio que estaba a punto de ver la conclusión de su espléndido milenio. Las leyes debían ser respetadas, y consciente de su papel, el padre se convirtió desde ese momento también en el perseguidor de su hija. La hizo encerrar en la cárcel para hacerla desistir de sus creencias, pero las lágrimas, caricias y besos de su madre no sirvieron de nada. Durante la noche 2 ángeles entraron en la prisión para consolar a la muchacha, y anunciarle una larga batalla antes de que pudiera abrazar eternamente a su esposo celestial. A la mañana siguiente, Urbano hizo comparecer a su hija ante su tribunal, donde la interrogó largamente, la instigó a adorar ídolos, a jurar lealtad al emperador y a reconocerlo como una divinidad. Al ver la firmeza de la muchacha, la hizo atar a una columna alta, y 12 hombres la golpearon con varas. La oración dio tanta fuerza a Cristina que los hombres cayeron al suelo, exhaustos por el esfuerzo. El padre ordenó entonces que la ataran a una gran rueda, que al girar aplastaría inexorablemente los frágiles miembros de la santa, y bajo la cual hizo encender un gran fuego. Cristina se acostó suavemente, y sin temor sobre el instrumento de tortura, rezando a su Dios. Y Dios, que nunca abandona a quienes confían en su misericordia, envió a su ángel, quien rompió la rueda. Mientras un fuerte viento se levantaba del lago cercano para ahuyentar las llamas del cuerpo de Cristina. Ante este episodio extraordinario, muchos de los presentes reconocieron a Cristo como el verdadero Dios. Su padre la hizo llevar de nuevo a la cárcel. El dolor se apoderó de su corazón, ya no quería volver a ver a su hija. Prefiriendo hacerla desaparecer para siempre, ordenó entonces a 5 hombres que la llevaran la noche siguiente, en gran secreto, al lago y la arrojaran a las olas. La barca navegaba tranquilamente sobre las aguas de aquel hermoso lago, la muchacha contemplaba el cielo estrellado, y la orilla que se alejaba permeada por una ligera neblina. Ese hechizo solo se rompió con el agradable chapoteo de las aguas. Una vez que llegaron al centro del lago, los hombres ataron una pesada piedra de molino al cuerpo del santo, y lo arrojaron al agua. Pero he aquí que los ángeles del Señor la levantaron en sus brazos, una gran luz atravesó aquella noche, y Cristo descendió sobre ella, bautizándola y luego encomendándola al arcángel Miguel para que la condujera de regreso a través del agua hasta la orilla. Era el amanecer. Urbano salió de su palacio, y se dirigió a la playa. Y regresó tristemente al lugar desde donde había presenciado la partida del barco con su hija. Vio flotando a lo lejos sobre el agua algo así como la imagen de una muchacha. Empujada por las olas, aquella figura se acercaba cada vez más,
y cuanto más la miraba, más se perdía su mente. Y ahora la veía acercándose cada vez más a la orilla, y ahora podía reconocerla cada vez más. Era su hija que, firme a la piedra de molino, flotaba como un nenúfar. Al ver esto, Urbano gritó y se desgarró la cara, el pelo y la ropa, y extendiendo sus manos temblorosas hacia el cielo, maldijo a los dioses por su derrota. Su corazón no pudo soportar tanto dolor, y atormentado por los demonios, Urbano murió. Cristina fue llevada nuevamente a prisión, donde los ángeles la fortalecieron con el pan de la inmortalidad. A Urbano le sucedió otro perseguidor llamado Dion, un hombre lujurioso y supersticioso, que intentó reconducir a la muchacha a la antigua religión con el atractivo del matrimonio y con crueles amenazas. Pero, viendo que todo intento era inútil, despreciando la tierna edad de la santa, la sumergió en una cuna de metal llena de aceite y brea, y ordenó a 4 hombres que la sacudieran sobre un gran fuego. Cristina alabó a Dios en el caldero y le dio gracias porque, recién nacida a la fe, le permitió ser acunada suavemente. El juez, enfurecido, hizo rapar la cabeza de la santa rubia y ordenó que la condujeran desnuda al templo de Apolo. Las mujeres, al ver a la niña arrastrada por las calles de la ciudad sin ninguna protección para su desnudez, se conmovieron y se quitaron los mantos de los hombros y crearon una cortina alrededor del cuerpo de Cristina. Una vez que llegaron al templo, el santo fue invitado nuevamente a quemar incienso en el altar de los ídolos. Firme en su fe, oró a Dios para que manifestara su grandeza. En ese momento, la estatua de Apolo cayó de su pedestal y se hizo añicos al suelo. Una astilla alcanzó a Dione, que permaneció muerta. Un nuevo tirano llegó a las orillas del lago de Bolsena. Al enterarse de la fama de Cristina, fue a visitarla a la prisión, sometiéndola a un largo interrogatorio, que no logró quebrantar la fe inquebrantable de la muchacha. Giuliano, así se llamaba, mandó encender un gran horno de ladrillos para arrojar en él a Cristina. Esa noche, el ángel del Señor visitó a la santa en la prisión, consolándola y anunciándole que pronto abrazaría finalmente a su esposo. A la mañana siguiente Cristina fue llevada a un lugar no lejos de la ciudad y arrojada al horno. Después de 5 días los perseguidores reabrieron el horno, pensando que solo encontrarían cenizas. En cambio, con temor y asombro, vieron a Cristina en conversación con un grupo de ángeles que con el aleteo de sus alas habían alejado el fuego del cuerpo de la santa. Cuando Julián supo esto, atribuyó el prodigio a las artes mágicas que poseía la muchacha y ordenó que se lanzaran contra ella víboras, áspides y serpientes. Pero las víboras se enroscaron alrededor de sus pies, los áspides rodeaban sus pechos y las serpientes lamieron el sudor alrededor de su cuello. El encantador intentó incitar a las serpientes contra la muchacha, pero éstas, ante las oraciones del santo, se volvieron contra él y lo mataron. En su gran caridad, Cristina, en nombre de Cristo, devolvió la vida al pobre hombre. El amanecer del 24 de julio amaneció radiante, dorando las ondulantes colinas y las aguas del lago. Un rayo de luz iluminó la lúgubre prisión donde Cristina, en oración, esperaba el momento supremo. Cuando el sol estaba en su punto más alto y caliente, un grupo de arqueros tomó a la niña y la condujo al anfiteatro. Julián ordenó entonces que le arrancaran los pechos y la lengua. De sus pechos cortados salió leche en lugar de sangre, y su boca continuó cantando alabanzas al Señor. Cristina cogió un trozo de lengua, y se lo tiró a la cara a Giuliano, quien recibió el golpe en el ojo, y perdió inmediatamente la vista. Los arqueros tomaron a la santa y la ataron a una estaca, atravesándola con sus flechas en el pecho y los costados. Solo así aquel corazón que tanto había amado al Señor dejó de latir, para unirse eternamente, en la plenitud de la gracia, con la esposa tan esperada. Entonces un miembro de su familia, que había creído en Cristo gracias a ella, vino y tomó el cuerpo sin vida de Cristina. Lo roció con especias, y lo colocó en un lugar especial cerca del templo de Apolo.